Bueno, muy buenos días, bienvenidos a otra charla de estrategias. Desde el área de agrofinanzas nos da una gran alegría recibirlos, un montón de clientes y amigos que se regalan este espacio para tratar de pensar, de nutrirnos de las experiencias y del profesionalismo que nos brinda Juan Ignacio de parte de Empiria, Paulina Lescano, Rodri Bellese desde nuestro equipo. Eh, y qué semanita que nos toca, Juani. Qué, qué difícil estar en un lugar tratando de proyectar estas elecciones que vienen, que nos van a cambiar todo. El escenario que seguramente va a ser muy complejo para los productores, pero con muchas oportunidades. Lo mismo para Pau, un escenario donde los granos se mueven, donde el mundo entre el niño y la promesa de lluvias, más las guerras y los conflictos en lugares claves en la producción mundial, nos generan volatilidad. Y creo que la única certeza hoy la va a tener Rodri, porque sin lugar a duda hay que cubrir, hay que poner pisos, hay que cuidar el valor al que vamos a vender, y capaz que es la parte que baila con la más linda. Así que Juani, bienvenido una vez más, gracias por estar y es todo tuyo. Bueno, gracias Pato. Presento si les parece y vamos arrancando. Por supuesto lo que traje acá es medio una guía para bascular lo que puede pasar de acá hasta el viernes, que quedan 4 ruedas nada más, y desde el lunes que viene hasta el eventual balotaje o hasta el cambio de administración. Ahí los riesgos son los que ya estuvimos viendo en la última semana. Venimos de una semana donde el Blue subió 100 pesos, el contado con liqui libre subió casi también 100 pesos, entre 10 y 11%. La brecha llegó a niveles máximos de esta gestión, 170%, la diferencia entre el contado con liqui libre y el dólar oficial. Todo eso nos sitúa en un contexto donde lo que creemos que va a pasar de acá hasta el 22 de octubre, o sea, las próximas 4 ruedas, va a ser, la brecha va a seguir subiendo. Ahora tuvimos ciertos parchecitos, ¿no? Nos despertamos con una limitación a la operatoria de CDRs, pero venimos teniendo ciertos parches y parkings en forma de declaración jurada para que los inversores tarden en hacer contado con liqui, tarden en hacer MEP y haya menos presión en el mercado cambiario paralelo, el mercado cambiario, mercado financiero, si quiere. Eso, más allá de todo, va a generar igual presión sobre los dólares paralelos y va a ser inevitable, ¿sí?, que el próximo gobierno o este gobierno devalúe el tipo de cambio otra vez. Lo venimos diciendo en las últimas charlas, el tipo de cambio oficial se atrasó más de 25% respecto a los niveles que había previos, o sea, niveles que se puso el tipo de cambio una vez que se devaluó. Y eso va a generar inexorablemente que el próximo gobierno tenga que devaluar, o este mismo gobierno, si se ve ya sin chances de llegar al balotaje, si no llega al balotaje, o si no va a llegar al cambio de gestión, devaluar este propio gobierno para allanarle el camino a los que vengan. Esto no es porque sean buenos, sino porque a veces la situación se desmadra, a veces la situación es incontenible y es necesario corregir los desequilibrios cambiarios para empezar a poco estabilizar la economía, ¿no? Entonces, después, el próximo gobierno es un escenario abierto. Ustedes saben que en elecciones de tercios es muy difícil predecir quién va a ser el próximo presidente, quién va a ser el que se haga cargo del próximo gobierno. La verdad es que está abierto, uno tiene encuestas, las encuestas favorecen al candidato de la Libertad Avanza. Eso a su vez retroalimenta la dinámica macro, ¿no? Porque si tenemos un candidato que nos dice que no hay que dejar pesos en plazos fijos, o tenemos un candidato que rechaza profundamente el peso y aboga y repite una y otra vez el mantra de la recesión, ojo porque la brecha puede seguir subiendo. Recuerden que la primera hiperinflación de Alfonsín vino cuando se generó un vacío de poder entre el gobierno que salía, que era Alfonsín, y el gobierno que entraba, que era Menem. Ese vacío de poder forzó a Alfonsín a adelantar el traspaso de mando porque la hiperinflación ya se había materializado en la economía argentina. Después vino una segunda hiper con un plan Bonex, pero la primera hiper, que fue la del gobierno de Alfonsín, se generó por un vacío de poder entre un candidato que prometía cosas que para la macro eran intolerables desde el punto de vista fiscal
y un gobierno de salida que no había logrado estabilizar nunca, no logró estabilizar nunca la macro, con un contexto también internacional bastante difícil. Entonces, la verdad es que en tanto y en cuanto la Libertad Avanza siga siendo el favorito de las encuestas y se cole en el balotaje junto con algunos de los otros dos candidatos, eso va a generar presión sobre el tipo de cambio y va a generar que la brecha se sostenga a niveles relativamente altos. Este es un cuadro, como decía Pato, es muy difícil proyectar, ¿no? Pero tenemos algunas ideas de qué va a ser el año que viene. El año que viene va a haber una caída en el PBI, con un consumo que se va a retraer significativamente, con una caída muy fuerte al principio, con una post-recuperación. Ahí el sector del agro probablemente se vea favorecido, si es que la cosecha viene bien, eso no lo va a decir Paulina, pero además se va a ver favorecido por una mejora en la competitividad cambiaria, de vuelta. Es inexorable que el próximo gobierno devalúe por encima de la inflación y eso haga que el tipo de cambio real, o sea, la competitividad argentina, se recupere. Eso va a generar, obviamente, más inflación. El riesgo de una hiper, hoy por hoy, con el 12,7% que vimos el jueves, no es cero. Hay riesgos de hiper, hay riesgos de que la nominalidad se dispare. Eso no lo podemos descartar de plano. Ahí tenemos probabilidades que cada uno le asignará como mejor le parezca. Para nuestro juicio, no es 50% de chances, pero tampoco es cero. Estamos ahí pensando las posibles dinámicas y la verdad es que en tanto el gobierno tira pesos por helicóptero para financiar el plan Platita que le genere un aumento de las chances electorales de entrada a balotaje y el otro candidato, que es el que tiene más chances, dice que antes de que toquen el piso va a dolarizar, eso te genera una tensión muy fuerte y hace que la inflación difícilmente baje. Pensábamos que octubre iba a ser un mes de inflación en torno al 10, la suba del blue y la suba del contado con liqui va a hacer que la inflación de octubre también sea parecida a algo similar al 12%. Por supuesto, la vamos a conocer después de las elecciones, así que va a ser un dato que va a llegar recién en noviembre. El nivel de reservas netas es realmente muy bajo, ya tenemos un nivel de reservas netas demasiado crítico, por eso el gobierno restringe el cepo, por eso el gobierno fuerza a los inversores a patear la compra de MEP y de contado con liqui para la post-elección, es decir, el gobierno no tiene dólares para controlar el corto plazo y es por eso que viene vendiendo 200 palos, restringe la operatoria de mercado de cambios. Estos feriados del viernes y el lunes lo ayudaron mucho porque si no hubiese seguido vendiendo. Ya estamos en un nivel de vuelta de 7.000 millones de dólares negativo. Es muy probable que terminemos el año en 11 o 12. O sea, es un gobierno, el que venga es un gobierno que difícilmente va a encontrar una buena situación, difícilmente va a tener algún tipo de activo con el cual arrancar la gestión. Por eso nos preocupa bastante, principalmente esta dinámica de reservas netas, esta dinámica de elecciones donde los candidatos medio que juegan, ¿no? Este juego de la silla de, digamos, ver quién mueve primero para tratar de llegar mejor de cara a las elecciones que vienen. Obviamente, pensemos aquellos que quizás alguno tiene deuda con proveedores del exterior, la deuda con proveedores del exterior ha crecido a niveles extraordinarios, incluso para los que es la historia. Hoy piensen que el 60% de las importaciones que hace Argentina se financian a través de deuda con proveedores del exterior. Esto no se vio nunca en la historia de que tenemos por lo menos estadísticas y tenemos un nivel de deuda con importadores que duplica el promedio. Fíjense que el promedio es 22, estamos 42, casi que el doble del promedio histórico. O sea, el que venga no va a poder sacar rápido el cepo, de eso olvídense, y si lo hace va a ser un tipo de cambio significativamente más alto. Esto, entre los discursos de dolarización y los discursos de levantar rápido el cepo, que ya empezaron, fíjense, a perder relevancia en la discusión pública, fueron los que generaron la brecha en 170. Esto más, obviamente, ya lo dije, el oficialismo repartiendo plata mansalva, financiando un plan platita en un contexto de una inflación de los últimos 2 meses, anualizada equivale al 315%. Y en un contexto donde el tipo de cambio real, fíjense que esto mide la competitividad de sus exportaciones, de nuestras exportaciones con respecto al resto del mundo, ya se encuentra 27%, 26% atrasado respecto a lo que era diciembre del 2019, ¿no? De vuelta, la devaluación que hizo el gobierno, y lo anticipamos en nuestras charlas, no sirvió para nada. Apenas 2 meses después ya tenemos digamos, un atraso mayor que el que teníamos
post, post-shock, pre-shock, perdón, ¿no? Pre-paso. Por supuesto, a ver, en términos pensando en las dinámicas electorales, si el oficialismo entra al balotaje, va a tener incentivos para sostener la brecha alta, porque no la va a poder bajar, digo, sin ningún tipo si no genera ningún tipo de expectativa, no la va a poder bajar, y va a tener incentivos para seguir sosteniendo el tipo de cambio real en estos niveles, ¿no? Es decir, va a seguir sosteniendo el tipo de cambio real, probablemente planchado con alguna mini aceleración, al menos hasta llegar al balotaje. Ahí vas a tener en gran medida digamos, la disyuntiva del gobierno para llegar al balotaje de alguna forma competitiva. Las encuestas, por supuesto, dan ganador al candidato de Libertad Avanza, pero el gobierno va a tratar de hacer todo lo posible para llegar de la mejor forma, la forma más competitiva posible a, a las elecciones, ¿no? Ustedes avísenme, ¿se ve bien? Porque a mí se me congeló la pantalla, pero ustedes ven bien, yo Sí, sigo. perfecto, Juani. Bueno, Estamos en genial. reservas para contener la brecha. Está bien. Y bueno, entonces, ¿cómo hace el gobierno para contener la brecha y cómo hace el gobierno para al menos sostenerla en torno a estos niveles que de vuelta son altísimos? Piensen que, digamos, estamos en un nivel de brecha de los más altos de la historia argentina. No es que estamos en un nivel de brecha manejable. 170 es unos niveles más altos, lo vamos a ver, de la historia argentina. Entonces, uno se mete adentro de la estrategia del gobierno, el gobierno viene interviniendo a razón de 70 o 80 palos por día. De vuelta, reservas netas negativas en menos 7.000 hace que sea muy difícil sostener niveles de intervención en torno a los 70 u 80 palos por día, pero en el plan llegar entre el 22 de octubre y mediados de noviembre, que es el balotaje, el gobierno va a hacer todo lo posible para llegar hasta esa fecha con la brecha por lo menos en estos niveles, ¿no? Entonces, ¿estamos en un nivel de tipo de cambio alto? La respuesta es sí. Teóricamente uno debería pensar que de acá a 2 años Argentina debería tener un tipo de cambio real, es decir, de un nivel de tipo de cambio de equilibrio de 500 pesos. Ahora, Argentina en este lío con, de vuelta, las propuestas de valorización dando vueltas, con la emisión de pesos descontrolada del gobierno, el 9.50 del cierre del jueves puede ser mucho más alto de acá el viernes y de acá al 15 de noviembre. O sea, yo estaría tranquilo si estuviese parado en dólares constantes y sonantes y trataría de no, por lo menos de ahora, de no especular con ningún carry, porque la verdad es que la situación está bastante delicada como para darnos el lujo de estar especulando si el tipo de cambio real está alto o está bajo. La verdad es que está recontra alto. Miren lo que fue las hiperinflaciones que tuvimos en Argentina. Tuvimos hiperinflaciones de nos dejaron el tipo de cambio real en niveles de a precios de hoy 2.500 pesos. Es decir, si hoy estuviésemos parados en la hiper con la nominalidad argentina actual, el tipo de cambio de hiper fue parecido a 2.500 pesos por dólar. Hoy estamos en 9.50. Es decir, nos falta más o menos 3 veces el nivel actual. Eso quiere decir que el tipo de cambio real, para ponerlo en una conclusión final, está alto, puede estar todavía más alto, depende de los riesgos nominales de Argentina, pero va a depender enormemente de las dinámicas electorales. Digamos, un candidato que proponga, y ahora si quieren lo vemos, dolarizar sin dólares y con muchos pesos, puede generar de manera profecía autocumplida, como le decimos nosotros, una aceleración muy fuerte en la dinámica del tipo de cambio paralelo. Entonces, si miramos las estadísticas de la hiperinflación digamos, del 89, la verdad es que lo que se ve es una dinámica bastante preocupante, ¿no? Digamos, en septiembre del 89, se quiere, la inflación, perdón, en aquel momento era, si yo no recuerdo mal, diciembre, no, un poco menos, ¿no? Más o menos el 88, la inflación venía en torno al 10%, Argentina ya estamos en 12,7%. Digo, los procesos de hiperinflaciones se van incubando
de a poco hasta que en un momento saltan, ¿sí? O sea, en abril del 89 la inflación todavía era 10%, y 2 meses después era del orden del 33% mensual, y ese año terminó en valores del 5.000% anual, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que, digamos, el riesgo de hiper, a diferencia de aquel entonces, está un poquito atenuado porque el nivel de déficit fiscal, el nivel de desequilibrio del Estado, es un poco más bajo que el de aquel entonces, ¿no? Pero tenemos la brecha más alta, tenemos un mayor déficit de cuenta corriente, el mundo se está empiojando y tenemos una enorme cantidad de pesos metido en pasivos remunerados del central, ¿no? Entonces, ojo, porque las dinámicas en algún momento se aceleran, no hay reservas, y si hay un candidato que promete dolarizar sin dólares y con muchos pesos, eso te puede de vuelta acelerar la dinámica, ¿no? El riesgo de corralito, que a veces me preguntan algunos clientes, la verdad es que uno debería pensar que es bajo. Ahí, digamos, el gobierno prefiere usar encajes, perdón, prefiero usar DEX antes que encajes. Hace poco nos enteramos que los DEX cayeron más de 1.000 millones de dólares. Eso fue porque el gobierno probablemente haya ripeado, o sea, haya cambiado DEX por dólares cash para intervenir. Eso genera un problema el 1 de noviembre, que hay que pagarle al fondo, pero de corto plazo el gobierno es consciente de que no puede usar la suficiente cantidad de encajes sin generar una corrida. Entonces está un poco limitado y el gobierno trata de pivotear un poco con eso. Argentina, vamos, antes de ir a eso, voy un ratito a la dolarización. Digo, hoy Milei dice dolarizo al tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio de mercado, yo ahí dejé 900, pero en realidad es 950, todo el tiempo te estaba describiendo este cuadro, pero la verdad es que el tipo de cambio de mercado es medio tricky, porque es medio tramposo, porque si yo todo el tiempo estoy diciendo el tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio de mercado puede ser 5.000 o puede ser 900 y es el de mercado. Entonces, si yo digo que voy a dolarizar sabiendo que no hay dólares, sabiendo que hay muchos pesos, yo mismo puedo hacer que el tipo de cambio de mercado suba y me quede más fácil hacer una dolarización. Es decir, a 5.000 pesos por dólar, el gobierno necesitaría, el que venga, 8.700 millones de dólares para dolarizar. Al tipo de cambio de hoy hace falta 35. Entonces, ¿cuánto es 35.000 millones de dólares en Argentina? Y equivale a emitir deuda por 140.000 millones de nominales en dólares. Es decir, Argentina, si a alguien se le ocurriese que no va a suceder, les aviso desde ahora, la dolarización a 950 pesos no va a suceder. O sucede un tipo de cambio mucho más alto, similar al de la hiper que vimos, o no sucede. ¿Sí? No hay manera de que Argentina coloque en el mercado 35.000 millones de dólares. Y les explico por qué. Argentina hoy tiene 80.000 millones de dólares en el mercado, nominales. ¿Sí? Esto es, el 35 es a precio de mercado. O sea, Argentina de los 140 que debería colocar Argentina para valorizar, tiene 80 en el mercado. 80 más 140 equivaldría a 220. ¿Sí? 220 dejaría a la Argentina como el país por lejos con mayor deuda en dólares, en moneda extranjera, en el mundo. Turquía apenas tiene 100. O sea, Argentina tendría 220 con Turquía, que es el que segundo más tendría, que tiene 100. O sea, a este tipo de cambio la dolarización no sucede. Entonces, prepárense porque si alguien la quiere intentar, sí o sí, el tipo de cambio tiene que ser mucho más alto, entonces les conviene estar en dólares. Y si no, no sucede. Y es una promesa vacía, ¿no? Una bomba de humo, como le pusimos ahí. Entonces, la verdad es que la herencia va a ser mucho peor. Y si el candidato promete dolarizar, lo que mejor podemos hacer para cubrir las carteras es estar posicionado en dólares constantes y sonantes. Ahora, las maneras de diversificar esto son varias. Uno puede comprar ONs que tienen menor riesgo de volatilidad o a estos niveles, piensen que los bonos en dólares devolvieron toda la suba que habían tenido en 2023, a estos niveles me parece que es atractivo empezar de vuelta a llevar globales, porque los globales, recuerden, cuando uno entra con pesos y no hace falta convertirlos a MEP, el global en pesos sigue la cotización del bono en dólares afuera y la brecha, o sea que si la brecha sube, el global en peso sube. A estos niveles empezaría a llevar globales. Piensen que estamos en niveles de 26 dólares más o menos de paridad, 26% de paridad. Son paridades realmente muy bajas. La Argentina ha tenido paridades más bajas. No digo que esto es un piso. Piensen que el piso entre que se iba Guzmán, entraba Batakis y venía Massa fue 20% de paridad.
todavía puede seguir cayendo, pero estamos testeando niveles muy por debajo de niveles de recovery. O sea, en caso de default o en caso de reestructuración, el bono debería valer mucho más de lo que vale hoy, incluso en ese caso que sería un caso bastante negativo. Entonces, una forma de diversificar es apostar a globales. Ya dejamos de priorizar los AL30 porque me parece que a estos niveles de spread de legislación ya se hace difícil justificar la inversión en AL30. Preferimos ahora sí legislación internacional a estos niveles de diferencia entre cotizaciones. Y las acciones vienen de pegarse un porrazo importante, pero no perdamos de vista el bosque, venían de subir desde diciembre del 19 80% en dólares. En algún momento iban a corregir. Y la verdad es que para elegir acciones hay que ser muy cauteloso. Probablemente oil and gas sea un sector que se sostenga con niveles altos de crecimiento en ingresos, pero sectores como el bancario probablemente sufran la volatilidad de prometer una dolarización sin pesos y con muchos dólares, perdón, sin dólares con muchos pesos. ¿Por qué? Porque si el que viene intenta forzar una dolarización, recordemos que para dolarizar, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Sacar todos los pesos que hay en circulación que debe el Banco Central y cambiarlos por dólares. Esto es, pasivos remunerados, las famosas LELIC, pases y LEDIV, y la base monetaria, que son el cash en manos de nosotros, de las empresas, etcétera, y los encajes. Todo esto a precios de hoy suma 32 mil millones de dólares. 32 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una gran masa de pesos. Si el que venga quiere bajar la cantidad de pesos que tiene que rescatar, o sea, quiere bajar este 32 mil, porque asumamos que el tipo de cambio se mantuvo acá, tiene que hacer un plan Bonex. Tiene que decirle a estos acreedores que no van a cobrar la guita en el momento y van a tener que ir a buscarla más adelante. Entonces, esta es básicamente uno de los riesgos que tiene el sector de acá a los próximos meses. Ojo con los riesgos de plan Bonex. Ya hay asesores económicos del gobierno de Milei diciendo que un plan Bonex no es una opción que esté afuera de la mesa, sino que es una opción que se está considerando. Entonces, ojo con eso cuando al momento de elegir acciones, porque tiene su correlato. De corto plazo, la verdad es que no hay mucho. Uno podría apostar al ALECER de noviembre con un poquito de riesgo de reestructuración que te va a pagar 14,5%. La ley de hoy, octubre, paga 11%. Es decir, para capital de trabajo de cortísimo plazo me gusta mucho el ALECER, pero tengan en cuenta que la curva de bonos de Argentina está bastante desarbitrada y hay mucho riesgo de reestructuración, por supuesto, porque toda esta deuda en pesos debería pasar a ser deuda en dólares. ¿Sí? Entonces, hoy la deuda en dólares rinde 26% de paridad, la deuda en pesos rinde 80%. Si me convertís un bono que vale 80, uno que vale 20, me conviene salir ahora y no cuando me lo conviertas. ¿Se entiende? El tema es que hay todavía muchos inversores que están atrapados acá. Entonces, deuda en pesos, los que no tienen que estar forzosos en invertir ahí, yo reduciría exposure ahí, reduciría la cantidad de pesos invertidos en disco pesos, en par pesos, en TX26, tomaría ganancias si se hizo ganancias y saldría y estaría cómodo en dólares cash a estos niveles de brecha, donde como ya les mostré, corren el riesgo de que sea un poco más alto, ¿sí? El mercado buscó mucha cobertura, no se dio una cobertura reflejada tanto en SER, sino cobertura dólar link. Ya los dólar link me empiezan a gustar un poquitito menos. La verdad es que prefiero o ser cortito o de vuelta, como les decía, algún bono en dólares que me permita capitalizar el upside potencial de un eventual trade electoral. Así que creo que ahí, no sé, Pato, si te parece que frene acá o seguimos, pero me parece que acá estamos para eventualmente habría preguntas y responder lo que los clientes tengan de dudas, etcétera. Juan, y me parece bien, salvo que tengas algo más para comentar que sea indispensable, pensando en un poco la recomendación que un productor agropecuario y de mercado de capitales
como nuestra clientela necesita. Aprovecho para recordarles que desde Alaria Agrofinanzas hay una mesa especializada en mercado de capitales a cargo de Guada Guardiol y todo su equipo, Leo, Franciscos y demás, que operan todos los días obligaciones negociables, globales, acciones, que van a saber cómo aconsejarles dependiendo del zapato de cada cliente, ¿no? Que lo repetimos siempre. No damos recomendaciones abiertas, sí, dependiendo de la cartera y de la capacidad de inversión de cada cliente. Dicho esto, Juani, si no tenés algo que consideres indispensable, seguimos con Paulina y después hacemos todo junto al final, si les parece bien. Yo seguiría con Paulina y eventualmente cualquier duda. Yo creo que ya las recomendaciones ya las estuve pasando un poco ahí y creo que con eso, o mi parte Perfecto, por lo menos está. bárbaro. Pau, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buen día. Muy Ahí buenos pongo a compartir días. la pantalla. Dale, todo tuyo. Ahí se ve la presentación. Perfecto, Pau. Bueno, arrancamos. Como todos los meses, siempre, a ver, voy a tratar de sacar esto. Bueno, como todos los meses me gusta mostrar dónde estamos en relación a la historia y este es el gráfico de 20 años en Chicago, donde seguimos con una tendencia negativa para los tres principales granos. Quizás lo más importante en esto es que tanto maíz y trigo están muy cerca de los niveles que teníamos pre-pandemia, que es algo que veníamos ya confirmando en meses anteriores. La soja sigue siendo la de mejor comportamiento. Y otra cosa que podemos llegar a inferir es que el maíz quizás encontró cierto soporte en los niveles que vimos ya desde el mes pasado. La realidad es que octubre vino con más bajas, tanto para soja como para trigo, y ahora vamos a ver que quizás el ganador podemos decir que fue el maíz. Cuando vamos a cuál fue la evolución mensual, justamente lo que comentaba recién, el maíz fue el ganador, finalmente después de mucho tiempo que venía con pérdidas todos los meses, y en el caso de soja y trigo tuvieron pérdidas, y de nuevo el más perdedor, por decir de una manera, es el trigo, y parece increíble que en algún momento se haya planteado que íbamos a tener una situación de falta de alimento a nivel global. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, evidentemente eso no solo no ocurrió, sino que tenemos un excedente a nivel global. Ahora, ¿cómo sigue toda esta situación? Bueno, en relación a lo que comentaba también Juan de cómo está el mundo, que no está en las mejores situaciones a nivel económico, un simple resumen con esta frase que me parece que es bastante, o sea, notorio el título que puso el Fondo Monetario Internacional al último informe sobre las proyecciones de crecimiento. La economía global está rengueando, todavía no está corriendo. O sea, que todo lo que contó Juan de nuestra gran incertidumbre local se está desarrollando en un mundo que todavía no está en digamos, de la mejor manera posible. Justamente para el 2024 se espera un crecimiento menor a lo que se esperaba originalmente y menor al 2023. Y cuando vamos al otro punto que también siempre comparto, que tiene relación con lo que pasa en China, evidentemente tuvo una pequeña recuperación, o sea, tuvo una recuperación respecto a la pandemia, pero sigue con un crecimiento muy por debajo de los niveles que podíamos pensar hace unos años, y además con una caída respecto a las proyecciones iniciales. Resumen, podemos decir, de alertas globales, muchas se repiten respecto al mes anterior, así que no me voy a detener demasiado. Lo que pasa en China, que sigue confirmándose esto que estamos hablando. Creo que es muy importante tener siempre presente que la crisis inmobiliaria financiera está ahí latente, y si bien el gobierno siempre trata de contenerla, no lo dejaría de poner como una alerta financiera a nivel global. En Estados Unidos
un dato que para nosotros sería buenísimo, para ellos también es bueno, el dato de empleo fue mejor, pero eso hace pensar que pueden seguir estando con o necesitar tasas de interés altas por más tiempo. Cuando vamos a el gran tema que se sumó desde el mes pasado, obviamente es la guerra entre Israel y el grupo Hamas, y acá hay dos consideraciones importantes a hacer en relación al efecto que pueda tener en los mercados de granos. En los últimos 100 años, los conflictos entre Israel y estos grupos terroristas no tuvieron demasiado impacto en los precios del petróleo, cuando están, digamos, son localizados regionalmente, como está ocurriendo por lo menos hasta este momento. Y varias cosas a considerar que creo que son importantes. En abril de 2023, me acuerdo que en la charla yo había puesto todas las, parecía que se había hecho como un frente común en contra de Estados Unidos, porque aparecían un montón de fotos de China con líderes anti-Estados Unidos, podemos decir. Bueno, y esto es lo que viene ocurriendo en el mundo justamente. En abril tuvimos a China como intermediario entre Irán y Arabia Saudita, y después también se sumó la posibilidad, ahora en agosto, de que Israel normalizara una relación con Arabia Saudita. Todo esto viene pasando en este año, y en octubre tuvimos el ataque estuvo el ataque de Hamas a Israel, rompiendo, por un lado, esta posibilidad de acuerdo o acercamiento, y por el otro lado, poniéndonos en un contexto a nivel global sumamente riesgoso en relación a todos los participantes que están, digamos, en esta situación, más allá que hoy puntualmente no se haya desplazado en la zona. Cuando vamos a qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con el precio del petróleo, justamente por esta situación, hoy de nuevo, si digamos, la guerra se limita a la zona en la cual está, no hay un efecto en los precios del petróleo, lo pudimos ver. El primer día el mercado tuvo una fuerte suba, después corrigió, o sea, no tuvo un efecto. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos, en la zona donde se está generando el conflicto, no hay una gran producción ni exportación de petróleo. Ahora bien, si ese conflicto comienza digamos, a regionalizarse y empezamos a tener Israel atacando en cierta manera a Irán, pasando por el espacio aéreo de Arabia Saudita, etcétera, se generaría una situación bélica terrible, y ahí sí ya tendríamos una situación que pueda hacer que los precios del petróleo tengan una fuerte suba, porque se puede poner, digamos, en riesgo el paso del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa casi un 30% de todo el petróleo que se comercializa en el mundo. Entonces, si bien hoy no se ve un efecto en lo que pueda pasar con el abastecimiento de petróleo, o lo mismo con fertilizantes y demás, la realidad es que es un riesgo latente muy alto. De todas maneras, bueno, en relación al riesgo latente y a cómo está el mundo y demás, pensé que ya lo había pasado. En relación a esto, justamente tenemos a Estados Unidos poniéndose como, entre comillas, intermediario, tratando de generar alguna situación para evitar que este conflicto escale. Así que hay que ver qué es lo que ocurre en relación a esto. Por ahora no hay efecto. Y teniendo en cuenta esto que les comentaba recién, qué es lo que pasó con el mercado de petróleo, por ejemplo, con la guerra. Fíjense que en la charla anterior nos preguntábamos si el petróleo tenía todos los elementos para seguir subiendo. Llegó a un máximo el 28 de septiembre, y ahí tuvo una fuerte baja solamente en una semana, que perdió todas las ganancias que había tenido en el mes, en un mundo que no está creciendo como se esperaba. Y acá es cuando comenzó la guerra. Tuvo una fuerte recuperación, y después, digamos, si bien siguió con algo de suba, fíjense que no logró ni siquiera llegar a los niveles máximos que tenía el 28 de septiembre. Y por el otro lado, venimos de una situación en la cual, si bien históricamente la suba de los precios del petróleo empujaban a todos los biocombustibles y empujaban al aceite de soja, a los aceites y, por ejemplo, al etanol y al maíz, fíjense que en el último año hemos visto una desconexión en los últimos meses, en donde el petróleo siguió subiendo y soja y aceite bajaron, o sea, todo el complejo soja-aceite bajó,
y en el mismo año el maíz tuvo una pérdida de un 20%. Cuando vamos a qué es lo que pasó en el último mes, una situación, podemos decir, atípica en relación a la historia. El petróleo y soja bajaron, a pesar de lo que estamos hablando de la guerra, y el aceite de soja bajó muchísimo más inclusive que el petróleo. Así que dos situaciones. Por un lado, hay que ver si esa guerra se amplía en la zona, y por el otro estamos viendo una especie de desconexión entre los precios del petróleo y el resto de los aceites y granos. Contexto local, bueno, todo el panorama que dio Juan realmente sumamente preocupante, y cuando vamos a granos específicamente, tenemos que esta gran incertidumbre que contó Juan, política y económica, se suma con una situación de sequía realmente catastrófica. Yo creo que, yo siempre digo de evaluar distintos escenarios para en cierta forma anticiparse a situaciones malas. Bueno, yo creo que este escenario no está contemplado de ninguna manera. Una sequía, si uno compara este mapa con el año pasado, es prácticamente igual, cuando teníamos todas las expectativas de que esta situación cambiara. Sumamos estos dos elementos, tenemos una paralización prácticamente total, no solamente en lo que es la venta de granos, sino también en la compra de insumos, etc. Y bueno, y esto se resume muy bien en este gráfico de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde muestra digamos, la negociación total a esta fecha en las últimas campañas. Y bueno, esta paralización se ve perfectamente con este gráfico. El nivel negociado al momento de la campaña 23-24 es solamente de 7 millones de toneladas, cuando el promedio de los últimos 5 años a esta altura era de 17 millones entre todos los granos. O sea, es el nivel de negocios más bajos en los últimos 8 años. Es totalmente comprensible por estos dos elementos principales que les comentaba recién y que todos ustedes tienen perfectamente claro. ¿Qué pasó con este anuncio de la semana pasada del programa de incremento exportador, en donde se agregó el tipo de cambio especial para sorgo, cebada y girasol? La realidad es que podemos decir que es la nada misma, porque se extendió, por lo menos hasta el momento, hasta ahora, es solamente hasta el 20, y los niveles de negocios han sido muy pocos. Creo que pesa mucho más también lo que comentábamos recién, de estar tan cerca frente a las elecciones. Cuando vamos a soja, simplemente a modo comparativo, puse lo que es la soja en noviembre en Chicago y lo que pasó localmente. Localmente tiene una gran influencia de, por un lado, esto soja en noviembre, lo que pasa con la falta de mercadería, no hay prácticamente mercadería, y después el reacomodamiento de posiciones en base a las expectativas de evaluación que haya post elecciones. A nivel Chicago, podemos ver que lo que comentaba respecto a que, a pesar de que el petróleo había subido, el aceite de soja tuvo baja prácticamente desde comienzos de septiembre, y la harina con muchísima volatilidad, con una interesante recuperación en el último periodo. Resumen, esta vez lo pongo primero, de soja en el plano internacional. Avanza fuerte la cosecha en Estados Unidos. La producción de Sudamérica por ahora sigue con expectativas de que sea mayor, con una gran incertidumbre obviamente en Argentina. China en realidad puede tener algo menos de importación de acuerdo a las expectativas, y la soja sigue estando cara, con esto que les decía, que si bien cayó, está en niveles muy altos respecto a lo que pasó con maíz y trigo. Bueno, el balance de Estados Unidos muy ajustado como elementos alcistas, mercado climático, que es lo que ya empezamos a vivir en Sudamérica, y Brasil, que tiene intenciones de ampliar el mayor uso de soja domésticamente, o sea que exportaría menos. Cuando vamos a qué es lo que pasa en los aceites, los precios de aceites vegetales a nivel global, y por ahí para los girasoleros, la realidad es que hay oferta. Todo lo que se cosechó en el hemisferio norte está entrando al circuito comercial, y si vemos, hemos tenido, o sea, todo lo que es el aceite de girasol desde Ucrania ha venido bajando desde el año pasado, y especialmente desde que mediados de septiembre tuvo una fuerte baja. Entonces, todas estas bajas, en este caso del aceite de girasol, es como que arrastran o le ponen techo a las posibles subas
del resto de los aceites. Así que bueno, creo que eso es súper importante en el corto plazo. Las expectativas quizás de fuertes subas no existen, salvo lo que comentaba recién de que el conflicto o la guerra se extienda en una zona mayor, y ahí ya las consecuencias son muy difíciles de pronosticar. En Estados Unidos, como les comentaba, la cosecha viene muy adelantada respecto al promedio de los últimos 5 años, o sea que ahí ya digamos se van despejando dudas productivas. Vienen siendo vendedores también, eso también le viene generando presión a los precios en Chicago. De todas maneras tienen una posición casi neutra hoy en día. Y esto que estamos hablando de Brasil como oferente de soja, que cambió por completo el panorama este año, se sigue confirmando, sigue generando presión. Si vemos, sigue siendo la opción más barata, viene bajando sus valores FOB inclusive desde el último mes, y hace que tanto, bueno, en Argentina prácticamente no queda soja, y esto es un valor FOB oficial, pero frente al Golfo le sigue generando mucha presión, a pesar de que en esta época, con la presión de cosecha de Estados Unidos, en general, Estados Unidos empezaba a ser mucho más competitivo. Y quizás un dato a tener en cuenta: en Estados Unidos se está dando una situación en la cual avanza la cosecha justamente de la soja, y además tiene un bajo nivel de agua en el sistema de transporte del Mississippi. Entonces, eso también puede alterar en cierta forma o generar que justamente la llegada de soja a todo lo que es el Golfo pueda ser más dificultosa, con más costos de transporte, y hacer justamente menos competitivo también a lo que es el Golfo principalmente. Cuando viene la exportación de Estados Unidos, esto sigue sin cambiar. 324 seguimos con una demanda, o Estados Unidos, en relación a lo que les estaba comentando recién, la competencia fuerte desde Brasil. Al 5 de octubre llevan ventas de exportación un 31% menores que el año pasado a la misma altura. Eso es muchísimo. Y cuando vamos a cuánto se lleva del total esperado por el USDA para toda la campaña, solamente un 40%. Un dato que, si bien podemos decir de cómo el mundo es totalmente dinámico, y ya vimos lo que pasó con Brasil este año, los balances globales, es en el aceite de soja, o en los aceites vegetales en general. Por primera vez en la historia, Estados Unidos se transformó en importador neto de aceite vegetal. Venía justamente siendo un exportador importante, compitiendo con Brasil y Argentina, y eso con la política que tienen de aumento de uso de biocombustibles y demás, hizo que esa situación cambie por completo. Obviamente hay que seguir qué es lo que pasa con el mercado de harina. Toda esa mayor molienda y demás va a generar una mayor oferta de harina, que seguramente va a competir con el mercado internacional. Cuando vamos al Excel, de nuevo no cambió mucho respecto al mes pasado. Sí, en Estados Unidos el USDA bajó un poco más la estimación, pero cuando vamos al Excel, justamente al balance de la 23-24, tendríamos una situación de más oferta de soja. Ahora, la realidad es que hoy parece casi imposible pensar que vamos a tener cerca de 30 millones de toneladas más que el año pasado. Yo creo que hoy ya estamos al límite de empezar quizás a corregir ese nivel. Hay un dato en donde seguramente muchos de ustedes también lo empezaron a ver: todo lo que no se ha podido sembrar con maíces tempranos, en general se pasaría a soja. Entonces ahí puede haber una compensación de quizás expectativas de baja de rinde si no llegan las lluvias, con un poco más de área. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en Brasil? Avanza con su siembra, entre comillas, sin demasiados problemas, pero sí tienen excesos de lluvias en el sur que en general
siempre se transforman finalmente en más kilos, pero lo que es Mato Grosso y Goiás sí están teniendo necesidades en algunos casos, de resembrar por lluvias erráticas y altas temperaturas. Entonces, estamos entrando de lleno en el mercado climático sudamericano. De todas maneras, en los próximos días esperan precipitaciones que quizás alivien esa situación. En el plano local, para la nueva, y ya terminamos con soja, podemos ver en relación a esto que del informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, negociado es mínimo lo que hay, con precio menos todavía, y lo que hay en el, digamos, negociado a futuros en el Matua Rofex hace que solamente haya total 1.300.000 toneladas con precio de la nueva campaña en altísima incertidumbre. Puede haber algún cambio en los derechos de exportación, ya lo hemos hablado, parece imposible, pero tengamos en cuenta que a pesar de la situación tan incierta, el FAS teórico hoy, con el mercado global que estamos viendo, de aceites, de harina, etcétera, hoy nos da una soja mayo de FAS teórico 2.84, 2.60, de acuerdo a si es exportación o fábrica. O sea, el mercado es muy distinto a lo que hoy estamos viendo. Bueno, Rodrigo, te doy el pie a ver qué nos podés sugerir en este contexto tan incierto. Dale. Justo como mencionaba Pato, buen día a todos. Gracias por el espacio. En este evento, en esta situación de gran incertidumbre, me parece que incorporar estas herramientas son más que necesarias. Así que, si me dan el ok, que se ve, ya arranco. Sí, perfecto. Bárbaro. Vamos a arrancar para lo que es soja. Solamente trajimos lo que es soja mayo, uno de los meses con mayor open interest y mayores negocios. Teniendo en cuenta lo que dijo Pau recién de lo que podría llegar a valer la soja en un futuro, tengamos en cuenta que esta soja mayo la semana pasada cerró en los $340. En este caso, una estrategia sin riesgo, la compra de un put, 324. Estamos pagando una prima de $10.40, una volatilidad del 18%. Acá le estamos poniendo un piso de 313,60. Y por supuesto que esta estrategia no tiene techo. Vamos acompañando toda la subida del mercado. En la charla anterior teníamos un futuro en 3.45, poníamos un piso en 3.17,30, un poco más arriba, gastando $10.70. Si vamos a una estrategia un poquito más riesgosa, hablando de un put sintético, acá vendemos el futuro en 3.40, comprando el call de 3.60 en $9.90, una volatilidad del 18%. Acá tenemos diferencias máximas de $20. Con esta estrategia le estamos poniendo un piso de $330,10 y acompañamos el mercado desde los $360, que es donde tenemos nuestra compra del call. Si vamos a la charla anterior, en el futuro en 3.45, teníamos el piso en 3.35,30, gastando $9.70, un poquito menos, y lo acompañábamos en los 3.68. Y ya pasando a una estrategia de un riesgo un poco más alto, teniendo en cuenta el futuro en 340, armamos este piso techo comprando un put de 3.36 con una prima de 15,60, vendemos un call de 3.76 con una prima de $4.80, acá nos da un gasto de $10.80, le ponemos un piso de 325,20 y nuestro precio máximo de venta son los 365,20. Y en la charla anterior teníamos el futuro en 3.45, un piso un poco más arriba en 3.29,30, gastando $10.70, casi lo mismo que lo estamos gastando ahora, y un techo en los 3.73,30. Esto es lo que sería para soja, y ahí te dejo para que sigas, Pau. Bueno. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí arrancó. Bueno, en el caso del maíz, como les comentaba, quizás, esto es Chicago de diciembre, quizás es el único que da la sensación que en el corto plazo
encontró soporte, o sea, es el único que en este mes tuvo una leve ganancia, tampoco un movimiento muy fuerte, y abajo está lo que es maíz Rosario con una suba que se mezcla, por un lado, la falta de, o sea, prácticamente no hay mercadería, la falta de mercadería, las necesidades de muchos consumos y compradores, y por el otro lado las expectativas de lo que pueda cambiar post elecciones. En Estados Unidos podemos decir que o los elementos que hoy le están dando dirección a los mercados, y en el caso de maíz también, la cosecha avanza un 45%, en este caso está más cerca de lo que es el promedio, pero genera o puede generar una presión adicional de cosecha. Quizás como positivo también en relación a esto que el maíz encontró cierto soporte, en el caso, a diferencia de lo que vimos en soja, en el caso del maíz empezamos a ver una mejora del nivel de ventas de exportación de Estados Unidos en relación a lo que pueda pasar con los precios en Chicago, y hoy, o al 5 del 10, tienen un adelanto de 14% respecto a los niveles que habían exportado el año pasado. Así que bueno, eso quizás le sigue dando algo de soporte. Cuando vamos a qué es lo que vienen haciendo los fondos especulativos, la realidad es que siempre ocurre exactamente lo mismo. La fuerza que tienen hacen que los movimientos se magnifiquen para un lado o para otro. Tenemos que los fondos han venido achicando su posición vendida desde el 26 de septiembre, y hoy están en un nivel, si bien no es récord, han tenido posición muchísimo más vendida, están vendidas en 112.000 contratos. De todas maneras, la han venido, empezaron, digamos, a achicar esa posición vendida en línea con esto de que quizás hay un cierto soporte en los precios del maíz. El Excel del maíz quizás es algo, justamente como Excel tiene más producción todavía que lo que vimos en el caso de soja, a pesar de que Luzda haya bajado las expectativas de producción para la campaña actual, tendría una producción que ya se está cosechando, o sea que no hay demasiadas posibilidades de que se reduzca. Al contrario, los avances que se están comentando desde Estados Unidos están mostrando rindes que están mejores a los que se esperaba en estas instancias, o sea que van a tener casi 34 millones de toneladas. La gran diferencia quizás con soja es que gran parte de este aumento de una campaña a la otra ya está confirmado, podemos decir, porque es lo que se está cosechando en Estados Unidos. En el caso de soja pasaba lo contrario. Gran parte del Excel o del aumento se iba a dar o se va a dar en Sudamérica, donde estamos cero confirmado. En el caso del maíz, ya tenemos lo de Estados Unidos y todo lo que es el resto del hemisferio norte. Y de nuevo, ¿es posible que tengamos 20 millones de toneladas, una recuperación de 21 millones de toneladas respecto a la campaña pasada? Las dos bolsas, la Bolsa de Comercio de Rosario y la de Buenos Aires, están más o menos en línea, 55, 56 millones de toneladas, a pesar de que en el caso de la de Rosario bajó esas 400.000 hectáreas de maíces que no se pueden hacer tempranos, que van a soja. De todas maneras, muchísima incertidumbre, lo mismo para el caso del maíz en Brasil. ¿Cómo viene el avance de siembra de maíz de verano en Brasil? Viene bien, avanzando sin mayores complicaciones. Recordemos que este maíz tiene expectativas de producción entre 25 y 26 millones de toneladas. El grueso va a ser lo que pase con la safriña, o sea que ahí también tenemos un componente altísimo de riesgo climático, porque si estamos hablando de cerca de 130 millones de toneladas de producción en Brasil, gran parte de eso va a ser lo que pase con la safriña en un año niño, donde puede haber zonas con sequía o falta de precipitaciones en Brasil. Así que ahí hay un punto importantísimo de volatilidad mínimamente. Y de nuevo, Brasil con esta gran oferta que ya arrancó con lo que es la siembra 23-24, pero sigue teniendo mercadería, tanto maíz como soja, y hace que el resto de los orígenes queden no competitivos fuera de mercado. En el caso del maíz, quizás se ve más todavía el efecto ese que les comentaba de la dificultad de transporte
de todo lo que es a través del sistema de transporte del Mississippi, que hace que, entre comillas, esté siendo menos disponible para llegar a todo lo que es el Golfo, y además que aumente sus costos de transporte, haciendo que también digamos, pierda competitividad. Y acá en este gráfico podemos ver que sigue estando, digamos, algo más caro, pero acercándose quizás a los valores Brasil. De todas maneras, esto del nivel del Mississippi es todo también temporal, y en el corto plazo puede cambiar y generar una mayor competitividad del maíz de Estados Unidos. En el plano local, se va, esto con que hablábamos de la parálisis total, se van acabando también los negocios, las necesidades de embarque en el corto plazo. Estamos hablando ya que en Rosario hasta el 30 de octubre 600.000 toneladas nada más de maíz por embarcar. En Bahía, para lo que es Bahía, podemos decir que hay un nivel que sigue siendo interesante. Y cuando vamos a cuánto se negoció de la nueva campaña, bueno, nada. O sea, cerca de 3 millones de toneladas, con precio ni 1 millón de toneladas. Le agregamos lo que está en futuros en el Matue Rofex, nos queda que hay con precio de esa producción totalmente de Excel, porque con la sequía que hay no podemos realmente saber cuánto va a ser, un 3%. Y cuando vamos a sumar lo poquito que hay con un piso de precio y los valores que hoy se están pagando respecto a la capacidad teórica de pago, si no hubiera un cambio en los derechos de exportación, hoy nos da un maíz de cerca de $168 abril. O sea, en el caso del maíz, estamos más cerca de los valores, digamos, que tenemos como capacidad teórica de pago. Ahora, Rodrigo, ¿nos querés contar qué se puede hacer con el maíz en este contexto? Dale. Misma situación que para la soja. Estamos en precios más que interesantes. Vamos a arrancar con lo que es... ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Vamos a arrancar con lo que es maíz abril y después vemos un poquito de maíz julio. Para maíz abril tenemos la compra de un put, teniendo en cuenta que el futuro cerró en 190,50. Sería la compra del put 176, pagando $5.50 de prima, una volatilidad del 23,5. Acá le ponemos un piso a nuestro maíz de 170,50 y por supuesto que no tiene techo. En la charla anterior estaba poco menos el maíz, estaba en $189, teníamos un piso en 166,50, gastando también $5.50. Pasando a un put sintético para maíz abril, vendemos el futuro en 190,50, comprando un call de 208 a $5.50. Acá tenemos diferencias máximas de $17.50. Ponemos un piso en los $185 y acompañamos en el mercado a partir de los 208. En la charla anterior, que teníamos el futuro en 89, teníamos el piso un poco más abajo en 183, gastando $100 y acompañábamos también desde los 208. Ya pasando a un maíz julio, otra posición con bastante volumen en el mercado, teniendo en cuenta que el futuro cerró en 177,50, compramos un put de 160, pagando $5.60, una volatilidad del 22,5. Acá le ponemos un piso en 154,40 y no tiene techo esta estrategia. La charla anterior teníamos un futuro mucho más abajo, 173,50. Poníamos un piso en los 149,70, gastando $6.30. Y la última estrategia para maíz, un piso techo, teniendo en cuenta el futuro en 177,50. Compramos un put de 168, pagando una prima de $8.60. Vendemos un call de 204 en 3,50 y así nos da el costo de $5.10 para este piso techo. Le ponemos un piso en los 162,90 y un techo, precio máximo de venta, en los 198,90. En nuestra charla anterior, con un futuro más abajo, en 173,50, teníamos el piso en los 157,80, gastando $6.20, mucho más que la estrategia actual, y un techo en los 201,80. Y te dejo, Pau, para que cerremos con trigo.
Bueno. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, Pau. Bueno, en el plano internacional, como decía, ha seguido bajando, no deja de perder territorio lo que es el trigo en Chicago, y en el plano local hemos visto una interesante recuperación, si queremos, respecto a lo que va con octubre, ¿no? Bueno, realmente la situación es muy dramática. ¿Qué es lo que pasa localmente? ¿Qué es lo que pasa a nivel global? Quizás este año se vuelva a repetir que tenemos una situación dramática local con expectativas de bajísima producción, y a nivel global no nos acompaña el mercado porque hay una gran oferta de todo el resto de los competidores. De todas maneras, el mercado está mirando muy de cerca, esta vez de nuevo, porque Argentina de nuevo fallaría o faltaría, digamos, con su volumen de exportación global. Australia, que también, si bien ya se sabía que iba a tener una fuerte caída de producción respecto al año pasado, vuelve a tener una baja de expectativas. Se comenta que hay algunos lotes que directamente se están perdiendo y se están pasando a pastoreo, cosa que también hemos empezado a ver aquí en Argentina. Y como contrapartida para lo que es el trigo en Chicago como mercado de referencia, Canadá le está generando, digamos, también competencia con muchas exportaciones. En el caso de las exportaciones de Estados Unidos venían débiles, pero en la semana pasada hubo quizás una venta sorpresiva, si quieren, en relación a los bajos volúmenes que venían manejando, en donde China compró algo de trigo. Entonces el mercado en cierta forma está especulando a ver si esa compra, que es bastante atípica de China en este momento, tiene que ver con que se está anticipando que el conflicto en la zona de Medio Oriente puede ser mayor. Cuando vamos a qué es lo que pasa con los fondos, fíjense que los fondos especulativos están vendidos desde mayo del 2022, y a pesar de todo, de que la guerra en Rusia-Ucrania continúa, de todo lo que ya sabemos, y siguen estando muy vendidos. En el último mes han seguido ampliando esa posición negativa o vendida. Y esto relaciona a lo que les comentaba recién. Localmente nosotros miramos nuestra situación y podemos asumir automáticamente que con la sequía que tenemos, igual que el año pasado, los precios pueden llegar a subir porque estamos viendo nuestra realidad, pero no dejemos de tener en cuenta que en el mundo sigue habiendo prácticamente cualquiera de los granos. Ya vimos lo que pasó con los aceites, con el aceite de girasol, que es lo que pasa con el maíz, y en este caso fíjese lo que pasa con el trigo. O sea, hay trigo en el mundo y hay trigo barato. Fíjense que Rusia sigue siendo quizás el que le pone el techo a todo el resto, sigue ofreciendo trigo barato, más allá que vaya modificando los derechos de exportación, etcétera. Sigue siendo el trigo más barato del mundo, y eso hace que el resto de los orígenes tengan dificultad para convalidar precios más elevados. Bueno, ¿qué pasó con el USDA, digamos, como datos destacados de este mes? Baja las exportaciones de Australia en 1 millón de toneladas, también bajó de otros orígenes, pero en Rusia, en relación a esto de que sigue habiendo mucho trigo barato, las aumentó 1 millón de toneladas más. O sea, estamos hablando de que Rusia exportaría 50 millones de toneladas en esta campaña. ¿Cuánto hay, como ya para ir terminando, cuánto hay de este trigo perdón, en ningún lado puse las expectativas de producción en Argentina, que siguen cayendo? La Bolsa de Comercio de Rosario bajó la expectativa de producción a 14,3 millones de toneladas, así que ese, digamos, es un dato malísimo. Y la Bolsa de Comercio, perdón, y la de Buenos Aires la bajó a 16,2, o sea, bajó 300.000 toneladas, está muy lejos de la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, pero la realidad es que vienen bajando las expectativas de producción, y es necesario, para que no sigan bajando, que tengamos precipitaciones abundantes en casi todas las regiones del país. ¿Cuánto hay comercializado? De nuevo, con la experiencia del año pasado, donde en muchos casos sí se avanzó con ventas anticipadas, y después finalmente la sequía hizo que en algunos casos haya que salir a cubrir negocios. Muy poquito, con precio
tomando lo que es los futuros del término, estamos hablando de 1 millón de toneladas que tienen precio la nueva campaña. De nuevo, con toda la incertidumbre que hay, obviamente que lo mejor que se pueda ver es de qué manera cubrirse de maneras flexibles. Y hoy, si tomamos los valores del mercado internacional en relación a esto que les comentaba, de que hay trigo en el mundo, los derechos de exportación, si no tuvieran un cambio, que hoy representan casi $34 por tonelada, en esa situación el FAS teórico es de $205. Entonces, de nuevo, en el caso del trigo, los valores están por encima de esos valores teóricos. Rodrigo, te dejo lo último, así puedes contarnos qué hacer con trigo. Dale. Con trigo vamos a ver lo que es trigo diciembre, solamente, que es el trigo que venimos viendo en la mayoría de los encuentros. Si me confirman, arranco. Bien, vamos con el trigo diciembre, compra de un put, con el trigo en 2.36,50, que fue lo que cerró el jueves pasado. Compramos el put de 2.32 a $6,80, con una volatilidad del 28%. Acá tenemos un piso en 2.2520, teniendo en cuenta los precios que dijo Pau, para que más o menos puedan sacar cuentas y tengan en cuenta en qué valores estamos actualmente. Esta estrategia no tiene techo, y así nos quedaría el gráfico con la compra del put. En nuestra charla anterior, el futuro estaba en 2.33, le ponimos un piso en los 2.17, gastando $7. Y vamos a la última estrategia, put sintético para el trigo diciembre. Vendemos el futuro en 2.3650, compramos el call de 2.44 a $6,10, con una volatilidad del 29%. Acá tenemos diferencias máximas de $7,50. El piso lo ponemos en 230,40 y acompañamos el mercado a partir de los 2.44. En nuestra charla anterior, el futuro, que estaba en 2.33, nos dejaba con esta estrategia un piso en 2.26, gastando $7, y lo acompañábamos también en los $244. Esto fue todo a nivel de estrategia. Te doy el pase, Pato. Bueno, muchísimas gracias. Muy claras las presentaciones. La verdad que qué escenario complejo que se nos presenta, pero cuántas oportunidades que hay en el medio para encontrar negocios, para seguir tomando coberturas y para darle más solidez a nuestras empresas. Voy a pasar algunas preguntas, en general son para Juani. Nos preguntan si hay un plan Bonex, ¿se toma el pasivo remunerado al 100% para calcular la necesidad de dólares para dolarizar? A tipo de cambio 1800, ¿cómo ves la probabilidad de dolarizar? Es una buena pregunta esa, porque, claro, el Banco Central debería sacar los pesos de circulación y entregar dólares a cambio. En un caso, un plan Bonex, el gobierno se le reduciría la necesidad de sacar tantos pesos del mercado y dar dólares a cambio, porque uno reestructuraría las obligaciones del Banco Central. Entonces, la necesidad de conseguir dólares se reduciría. Es decir, en el plan Bonex los pasivos remunerados no se toman al 100%, sino que se toman a un porcentaje menor. Probablemente los pases se respeten, pero los del no. Algo así me imagino. Eh, y a 1800 es la cuenta que hacíamos hace un rato. La verdad es que a 1800 el gobierno debería conseguir cerca de 19.000 millones de dólares para dolarizar con estos niveles de reservas, con estos niveles de bonos a precio de mercado y con estos niveles de pesos en circulación, digamos. Así que eso debería ser más o menos lo que el gobierno debería conseguir para eh, lograr una dolarización exitosa. Por eso creemos que no va a suceder, ¿no? Al menos, digamos, de manera ordenada ni a estos precios de mercado. Perfecto. Después, otra pregunta, Juani. Para los clientes que acceden al MULC o que operaron algún tipo de cambio diferencial beneficiado, ¿no? Sea dólar agro, dólar soja, y hoy no pueden comprar MEP como cobertura, ¿qué cobertura les podés recomendar?
La verdad, cobertura perfecta no van a encontrar. Probablemente lo que más les convenga hacer sería diversificar entre, como les decía, globales para capturar ese potencial trade electoral y también la cobertura de la brecha, algo de obligaciones negociables, y se quiere algo de ser bien cortito o duales para capturar la inflación alta que se van a venir en los próximos meses, como decíamos, y eventualmente ese riesgo de hiper que mencionamos por ahí, que no es 100%, pero que hay un riesgo no menor de que haya una aceleración todavía mayor de los precios que la que estuvimos viendo estos últimos días. Así que esas coberturas podrían ser algo interesante para esa diversificación. Y en el caso de mantener la deuda en pesos, ¿no? En los SER, por ejemplo, ¿qué horizonte de inversión le ves viable si en su momento en tu presentación no veías un riesgo de corralito o no veíamos un riesgo mayor o más agresivo? No, es que el riesgo es que en un caso de dolarización, esa deuda que hoy cotiza al 80 te la cambien por un bono en dólares que hoy cotiza al 26% de paridad. Es decir, no te la van a reestructurar en los papeles, pero te van a dar algo que vale mucho menos. Y en realidad sí es una reestructuración a precio de mercado, pero es una reestructuración al fin. Entonces, ese es el riesgo que yo veo de quedarse largo en deuda en pesos, eh, con esa potencial dificultad que podría haber de que te reestructuren la deuda, ¿no? Y ese Creo que ahí está el horizonte riesgo. sería de enero en adelante, por ejemplo, ya con Y un sí, gobierno sí, nuevo. la deuda a partir del 2024 va a ser un trade que hay que tener mucho estómago para hacerlo. Mucho estómago. Eh, hay que ser consciente de los riesgos de ese trade, me parece. Bueno, y después la última, y en términos ya macroeconómicos, ¿qué expectativas mantenés de una posible baja de retenciones, que fue un poco un caballito de batalla de la oposición, que tengan para un gobierno, en un posible gobierno entrante? ¿Qué posibilidades reales crees que pueden llegar a tener para efectivizarlas? ¿Qué herramientas tienen y cómo jugarían? A ver, creo que baja de retenciones a los principales tres cultivos no va a haber, por lo menos el primer año. Piensen que las retenciones representan 2 puntos del producto, que todo va a la nación, va a heredar un déficit de 4 puntos del PBI, bajarlo ya es difícil. Imagínense que hay que bajar en vez de 4 6, o 5 si se baja a la mitad. Me parece que va a ser muy difícil para el próximo gobierno reducir retenciones a cero. O bajar las retenciones, por lo menos de los principales tres cultivos. Economías regionales puede ser que se mantenga, el resto lo veo más difícil. Buenísimo. Bueno, entonces, para hacer un cierre, como tratamos de hacerlo en general, en este escenario, eh, mi, mi visión es, wow, qué año que se nos viene, qué año para hacer los deberes, qué año para no hacer la vista gorda a todo el laburo que a veces administrativamente nos molesta. Es un año para tener las carpetas al día, la carpeta en los bancos, la carpeta en el SGR, porque van a aparecer oportunidades. Hoy capaz que el mercado no está tomando de corto plazo pesos, no está tomador, pero una herramienta que estuvimos utilizando muchísimo era desde Agrofinanzas, integrando siempre el mercado de capitales con los cereales, era vender un cereal a futuro en pesos, descontar un cheque, y como la tasa de descuento era inferior a la tasa que tenía el ROFEX, nos terminaba generando traernos la plata y dan a hoy y hacer un resultante mucho más favorable, por ejemplo, de alrededor del 20-25% en el caso de trigo, de soja, de maíz. Hoy está difícil descontar cheques, estamos a una semana de elecciones, los pesos queman, pero trabajemos en las carpetas, es la recomendación, porque después cuando aparecen las oportunidades, no tenerlas abiertas nos impiden poder operar. Lo mismo pasa con la sustentabilidad. Es algo que a lo mejor, Pau, no tocamos, pero lo tenemos que poner en la próxima charla. El negocio tiende a la sustentabilidad. Escuchamos permanentemente que nuestros grandes demandantes de proteína nos piden una agenda de sustentabilidad
y va a ser una condición sine qua non para poder seguir participando o vendiéndole a Europa. Acá tenemos que trabajar fuertemente en las empresas para que no nos quedemos afuera el día de mañana porque el cambio va a ser rápido. Tema coberturas, Rodri, creo que es una súper oportunidad. Las primas hoy son de las pocas cosas que podemos comprar a dólar prácticamente oficial, a un dólar que está congelado, que está atrasado un 25% y que posiblemente, según la visión de Juani, la devaluación sea mucho más grande que esto. Como bien nos dejó Pau, todavía tenemos valores para el trigo nuevo, que la capacidad teórica de pago les da 205, que están 25 dólares arriba de eso, y que con una opción la podemos cubrir y quedarnos 20 dólares arriba. Con el caso de la soja pasa lo mismo. Las fábricas tienen hoy márgenes negativos. La capacidad teórica de pago de la soja da alrededor de los 300 dólares. Tenemos un término que está rondando los 340. Es el momento para tomar coberturas. Sé que el clima está adverso, que no llueve, pero en algún momento va a llover, se va a poder sembrar, va a ser un cultivo defensivo, posiblemente el área se pueda ampliar y ese aluvión en algún momento va a salir a venderse. Entonces poner pisos siempre es una alternativa interesante. Y desde el mercado de capitales, les recuerdo que siempre podemos dolarizar carteras a través de CDRs, de fondos Dollar Link, podemos operar pagaré bursátiles. Hay una cantidad de herramientas adicionales a los globales que recomendaba Juani como una alternativa o a las obligaciones negociables que también podemos recomendarles, que son muy interesantes y hay que mirar ahí cada cartera, cada cliente, cada posicionamiento que tienen y tratar de armar una estrategia eficiente pero mirando el global de la posición de cada cliente. Pau, me quedo con tu frase de panorama catastrófico en términos productivos. Me quedo con ojo al petróleo y a los fertilizantes. Si este conflicto al que pareciera que ya estamos acostumbrados, Rusia y Ucrania, ya no es una novedad. Hamás e Israel son guerras que llevan 100 años y a lo mejor no nos sorprenden, pero que si se van extendiendo en los días pueden llegar a complicar y mucho. Brasil, que sigue ofertando al mundo a precios más baratos que los que podemos ofertar nosotros y que nos puede llegar a jorobar en nuestra comercialización. Y nuevamente, otra frase que me la dejaste picando fue: expectativas de fuertes subas hoy no existen. Entonces, si tenemos valores en los mercados a término que están por arriba de las capacidades históricas de pago que nos muestra el FOB, creo que deberíamos pensar en tomarlas y desde Agrofinanzas hay un comercial que está esperándolos, dispuestos a ayudarlos a ampliar cualquier tipo de charla que quieran. Somos un equipo grande que trabajamos para acercarles a ustedes, nuestros clientes y amigos, toda la gama de productos que tenemos para llevarles. Así que muchísimas gracias, chicos, por sus presentaciones. Creo que han sido súper claras. Veremos en la próxima charla con qué gobierno nos encontramos, con qué nuevos escenarios están convocados para la próxima charla. Y desde ya, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Rodri, Gracias. y siempre el agradecimiento a Panchi, que está atrás de cámaras acompañándonos. Pero chicos. Hasta luego.